Hola, buenas noches hermanos, ¿cómo les va? Nuevamente con ustedes para otra vez tocar un tema que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad quería charlar con ustedes, estudiar con ustedes el tema de la prédica de Juan el Bautista y las repercusiones en relación a lo que Juan nos había dicho cuando predicaba su bautismo de arrepentimiento o de conversión, ¿sí? Según la traducción, que tiene una connotación similar, ¿sí? El arrepentimiento y la conversión. Como les había comentado en el video anterior, que habíamos tratado el tema de el bautismo de Jesús, y cómo les vengo manifestando en muchos de estos videos que estoy haciendo para presentar un poco la idea de la deidad en relación al bautismo. Me he dado la tarea de empezar a tocar el tema, así como lo hice en relación al bautismo de Cristo. Lo quería hacer presentando también citas bíblicas en relación a lo que decían profetas como Juan el Bautista, y como referencia a la Biblia, como esta profecía que hizo Juan el Bautista en relación a Cristo se fue cumpliendo a lo largo de las Escrituras. Hablé sobre la conversión y el arrepentimiento, palabras que se utilizan en distintas versiones para manifestar lo que Juan hacía, el bautismo que hacía Juan, y me referí, como les decía, a estas dos palabras, porque hay distintas versiones que presentan la idea del bautismo, por un lado como un bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Y por otro lado, algunas versiones lo presentan como un bautismo de conversión, ¿sí? De cambio, ¿sí? de modificación de nuestras vidas. Es muy interesante que se plantee de esa forma, por cuanto cuando estudiamos las distintas versiones, no soy de aquellos que se enloquecen por estudiar distintas versiones, pero en este caso muy puntual quería hablar sobre esta forma de presentar las versiones de la Biblia diferentes, porque hay un mensaje implícito muy importante que a veces pequeños artículos o preposiciones modifican el total de lo que aquel profeta que hablaba estaba manifestando. Yo estudio siempre con la versión Reina Valera, ¿sí? La 60, la 1909. Hoy tenemos a nuestro alcance Biblias online, ¿no? A través de celular uno puede estudiar directamente con el teléfono, pero a mí me gusta tener algunas versiones, ¿sí? Una de las versiones que tengo de las Sagradas Escrituras es la versión de Jerusalén, ¿no? La Biblia de Jerusalén. Es una Biblia católica, pero es una versión que todos aquellos que conocen de traducciones es una de las más fieles, ¿sí? Una de las que mejor presenta lo que manifestaban las Sagradas Escrituras, los originales. Pero bueno, es una Biblia, por un lado, que tiene, la que tengo yo tiene los libros apócrifos de Macabeo, Judith, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, todos estos libros que la Iglesia Católica le añadió a esta Biblia. Pero, como les digo, la traducción es mucho más fiel o mucho más verídica que, por ejemplo, la Reina Valera. Y quería presentarles distintas citas en relación a este tema, en relación a lo que Juan el Bautista decía, para que veamos esta diferencia sobre el camino que estoy tratando de armar en estos videos para presentar el bautismo. Y qué connotación tiene para con nosotros el bautismo, que aquellos que creen en la Trinidad le dan una connotación trinitaria a Mateo 28, 19. Como les decía, el bautismo de Juan es muy importante en este sentido porque presenta ideas claras en relación no solamente al Mesías, ¿sí? A Cristo, sino también al Espíritu Santo. Quería comenzar leyendo
en la versión Nueva Jerusalén, después les voy a leer la versión Reina Valera, para que vayamos viendo estas diferencias y entendiendo también, presento las versiones de Nueva Jerusalén, que la Biblia de Jerusalén es una Biblia católica, como ya les dije, y los católicos son trinitarios. Entonces, a mí no me convendría presentar una Biblia que tiene como basamento, ¿sí? Fue una traducción de la Iglesia romana, a la cual considero enemiga directa del Evangelio y de Cristo. Pero, como les digo, ellos no tienen ningún prurito en presentar textos originales. A ellos no les importa, porque ellos creen que tienen la facultad de modificar no solamente los textos de la Biblia en su interpretación, sino también en la ley misma de Dios, ¿sí? Uno, si va a la Nueva Jerusalén, en Éxodo 20 o Deuteronomio 5, va a encontrar que la ley de Dios no ha sido modificada, cuando ellos obviamente presentan una ley totalmente diferente, ¿no? Quitando el segundo mandamiento, duplicando un mandamiento, el noveno y el décimo, ¿sí? Lo partieron en dos por esta quita de mandamientos dentro de la ley y la negación del cuarto mandamiento. Por eso quería presentarle esto y dejar en claro que, aún siendo una Biblia católica, uno puede sacar cosas que son provechosas para nosotros en relación a los textos, porque a los católicos no les importa presentar la verdad en la palabra, porque ellos no creen en la verdad de la palabra de la Biblia. No creen porque lamentablemente van en contra de la ley, van en contra de la deidad, ¿sí? Creyendo en una Trinidad impulsada por ellos, ¿sí? Por eso en la formación de la Iglesia Católica se creó esta doctrina. Comencemos el estudio con Mateo 3:11 de la Biblia de Jerusalén. Dice así: yo os bautizo en agua para conversión, decía Juan, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estas son las palabras que aparecen no solamente acá en la Biblia de Jerusalén, sino también en la Reina Valera, dice lo mismo. Él os bautizará, hablando de Cristo, ¿sí? Él bautizaba en agua, Juan, y dice que Cristo os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Claramente vemos en este texto que quien iba a bautizar en Espíritu Santo era Cristo. No hace una manifestación de una deidad, ¿sí? De otro ser que fuera a bautizarlos en el Espíritu, o que otro ser fuera ese Espíritu, sino que Cristo iba a bautizarlo en Espíritu, y no solamente en Espíritu, sino en fuego. Esto es muy importante, este texto es muy importante, aparece en la Biblia de Jerusalén y en la Reina Valera, y en cualquier Biblia que usted tenga a su alcance, va a encontrar que esta cita es así. Y es muy importante para todo lo que va a ir desarrollándose a través de la vida de Cristo, por un lado, y también posterior a su ascensión a los cielos, ¿sí? Cuando volvió con su Padre. Otro texto en relación a Juan, ¿sí? Al Evangelio de Juan, en relación a Juan el Bautista, dice así: Juan 1:31 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Aquellos que hayan tenido la oportunidad de ver el video que hice en relación al bautismo de Cristo, creo que le había puesto por título el bautismo humano de Cristo. Sí, le puse eso, a veces me olvido los nombres que pongo a los videos. Entenderá que lo que presento en ese video es la idea, ¿sí? Claramente o escuetamente expresada en la Biblia, pero sí en otros escritos, la idea de que claramente el Espíritu que vino sobre Cristo es el Espíritu del Padre, ¿sí? No aparece la idea de un tercer ser en esa idea, aunque se le implica al bautismo de Cristo
una Trinidad, ¿no? Cuando Cristo se bautizó, el Padre, ¿sí?, el Espíritu de Dios, ¿sí?, el Espíritu del Padre es el que descendió sobre Cristo y lo hizo no solamente espiritualmente, sino en forma audible, reconociéndole como el Hijo. Este mismo Padre Celestial, ¿sí?, el que envió a Juan a predicar, porque es contemporáneo de Jesús. ¿Sí? Cristo no lo mandó a Juan a predicar, sino nuestro Padre Celestial lo mandó a predicar y le dijo, ¿sí?, que a quien sobre aquel que viera, ¿sí?, el Espíritu Santo descender sobre él, ese es el que iba a bautizar con Espíritu Santo. Claramente, como lo vimos en Mateo, vemos que Juan, esta es la versión Jerusalén, dice claramente que Dios le dijo, ¿sí?, porque Cristo estaba sobre la tierra, ¿sí?, como un ser humano, que Cristo iba a bautizar con Espíritu Santo. No manifiesta ninguna deidad diferente. Esta misma cita, en la versión de Reina Valera 1960, ¿sí?, la más común de todas, cuando habla sobre el bautismo, ¿sí?, que dice más o menos lo mismo, dice sobre quien vea descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Acá la Reina Valera le agrega el Espíritu Santo, que da la sensación de otra entidad, ¿sí? Pero gramaticalmente no es así, ¿sí? Quien iba a bautizar con el Espíritu Santo, una versión dice con Espíritu Santo, y esta versión, la Reina Valera, dice con el Espíritu Santo, la idea es siempre la misma. Quien bautizaba, ¿sí?, con Espíritu Santo era Cristo. No aparece la idea de un tercer ser en este bautismo que iban a recibir posterior al de Juan. Cristo es el que bautiza con Espíritu Santo, y aquellos que crean en la versión Reina Valera, con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, el que bautiza con el Espíritu Santo es Cristo mismo. El Espíritu Santo no bautiza a nadie de por sí, Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Ya vimos en varios de los videos que he subido, que claramente expresa la idea de quién es el Espíritu. Bueno, Gálatas 4:6 es uno de los versículos más claros donde el Padre envía el Espíritu de su Hijo. Segunda de Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu, ¿sí?, hablando de Jesucristo, ¿no? Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero tocante al tema de la prédica de Juan, ¿sí?, el más grande profeta en las palabras de Cristo, que caminó sobre la tierra, Juan presentaba constantemente en su prédica la idea de que Cristo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Marcos 1:8 dice así: yo os he bautizado con agua, pero él, hablando de Cristo, os bautizará con Espíritu Santo. ¿Sí? Las dos versiones dicen lo mismo, pero él os bautizará con Espíritu Santo, tanto la Reina Valera como la Biblia de Jerusalén. La idea general es que quien bautiza en Espíritu es Cristo, ¿sí? Entonces esto lo tenemos que tener claro en relación cuando vamos entendiendo, ¿sí?, quién es el Espíritu, ¿sí?, y cómo obra el Espíritu. ¿En qué momento Cristo, a lo largo de su vida, los bautizó con Espíritu Santo? Esta es una pregunta que nos debemos hacer porque, como les digo siempre, el problema no son las respuestas. Dios dio respuesta para todas nuestras preguntas que tengan relación directa con nuestra salvación. El problema es hacer las preguntas correctas. Si Juan dijo que Cristo iba a bautizar con Espíritu Santo, ¿en qué momento, ¿sí?, Cristo bautizó? La mayoría de los trinitarios dice cuando Cristo subió, ¿sí?, envió el Espíritu Santo. Esta es la idea trinitaria, idea que no aparece en ningún lado. Es una idea interpretativa. Pero Juan literalmente dice que él los bautizaba con Espíritu Santo. Pero sigamos leyendo en relación a cómo expresa esta idea. Uno de los más importantes escribiendo sobre la obra de Juan, de la prédica de Juan, ¿sí?, la encontramos en Lucas. Hasta ahora leímos Mateo, Marcos y Juan. Pero Lucas hace una extensa muestra de su prédica, su
su amonestación, el allanamiento que él quería hacer ante la venida de su Señor, de Jesucristo. Y lo vemos ahí en el capítulo de Lucas 3, en el versículo 16 habla lo mismo de lo que venimos manifestando en cuanto a qué dijo sobre Cristo, qué iba a ser Cristo cuando viniera, ¿sí? Adelante de él, o después de él, ¿no? Pero algo muy interesante para tomar en cuenta en relación a Lucas es que Lucas detalla específicamente cuál era la prédica, ¿sí? El llamado al arrepentimiento, a la conversión de la gente. Juan el Bautista llamaba a una conversión, al arrepentimiento, y claramente lo expresa en Lucas esta idea. Dios inspiró, ¿sí? A este siervo suyo para que expresara las ideas concretas de cuál era la predicación y el arrepentimiento al cual se refería. Lo podemos encontrar ahí en Lucas 3, a partir del versículo 8 hasta el 18, podemos encontrar claramente las especificaciones de lo que predicaba Juan el Bautista. Dice de la siguiente forma, arrancando por el versículo 8: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿A qué se refiere Lucas con frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuál era la conversión? O los frutos dignos de la conversión. Sigue diciendo: y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará en el fuego. Claramente, la prédica de Juan era una prédica de llamado a la conversión, a entender que debían modificar sus vidas porque delante de él venía alguien, ¿sí? Directamente predicho por los profetas, el cual iba a modificar todas las cosas, ¿sí? Entonces les decía que tenían que allanar el camino. Él era el precursor de Cristo y estaba tratando de allanar el camino. Y la gente venía a bautizarse con Juan. Pero si vemos a lo largo de todo el Evangelio, muchos se bautizaron, pero pocos creyeron lo que Juan predicaba. Pocos entendieron. Porque si lo hubieran entendido a Juan, hubieran entendido la prédica el llamado de arrepentimiento, el llamado a la conversión, hubieran entendido, ¿sí? O hubieran conocido a Cristo. Porque miremos lo que dice Juan, cuál es este llamamiento al arrepentimiento, cuál es el llamado a la conversión. Dice así: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Igual que le dijeron a Pedro después de Pentecostés, ¿qué haremos? Y Juan les contesta esto. Y respondiendo, versículo 11, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Claramente, el llamado al arrepentimiento, a la conversión, era entender la justicia, la misericordia, el amor, de la forma más sencilla. Cuando uno empieza a comprender y a empezar a ver a su alrededor la necesidad de la gente, uno se acerca más a entender cómo Dios obra en cada uno de sus hijos. Eso era allanar el camino. Pero obviamente que esta prédica, esta oportunidad que Juan les está dando Dios a través de Juan, era para que si convertían sus vidas, si se arrepentían en ese contexto, cuando lo vieran a Jesús, el hijo del carpintero, no iban a ver simplemente un hombre, el hijo del carpintero, iban a ver al Hijo de Dios. Pero ninguno vio al Hijo de Dios. Ni aun los apóstoles que lo siguieron durante 3 años y medio, nunca entendieron porque fueron educados para entender que el Mesías era otra cosa. ¿Qué otra cosa más dice Juan en su prédica, en su llamamiento al arrepentimiento? Esto se lo decía a los judíos, pero ahora ¿quiénes vienen a Juan a preguntarle? Porque esto se lo contesta, esta pregunta ¿qué haremos? Era de los judíos. Pero ahora vienen los publicanos, y los publicanos le preguntan. Vinieron también unos publicanos, versículo 12, para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Primero los judíos, ahora los publicanos. Él les dijo, no exijáis más de lo que les es ordenado. Frutos dignos de arrepentimiento.
hacer las cosas que sabían que estaban mal, que no debían hacer. Cuando uno empieza por lo más sencillo, ¿sí?, que uno entiende en su vida que tiene que modificar, ¿sí?, empieza a allanarle el camino a Dios. Ahora, cuando escuchamos esa prédica de Juan, de algún hermano, de nuestra familia, de la propia Biblia, nosotros tenemos que actuar conforme a justicia. Si no lo hacemos, ¿sí?, estamos rechazando, ¿sí?, al que va a venir. Constantemente estamos rechazando a nuestro Salvador. Ahora viene otro grupo a preguntar lo mismo. ¿Qué haremos? También, dice el versículo 14, le preguntaron unos soldados romanos, diciendo, no dice romanos, pero los soldados que cuidaban o que estaban al cuidado de Jerusalén era Roma, los soldados romanos. Unos soldados dijeron, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con su sueldo. Esta era la prédica de Juan, este era el llamado al arrepentimiento, este era el allanamiento del camino para que Cristo pudiera venir y presentarse como el Hijo de Dios. Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan era el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Claramente, ¿sí?, la idea, ¿sí?, que vimos en Mateo, también la expresa Lucas, ¿sí?, Espíritu Santo y fuego. Quien iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego era Jesucristo. Cristo bautizó en Espíritu Santo y fuego, y fue en un momento muy especial y muy concreto, y fue predicho por él de que iba a suceder así, que debían esperar este bautismo. Vuelvo a decir lo mismo a los que siguen mis videos. Tanto el video donde presento el bautismo de Cristo como el video donde presento el Consolador, ¿sí?, quien nos consuela, hablando de Juan 14, cuando Cristo se presenta a sí mismo, les presenta, a los apóstoles, hablando de sí mismo en tercera persona sobre su divinidad, así como había hablado durante su vida, toda su vida, de sí mismo en tercera persona, llamándose el Hijo del Hombre, marcando la obra que iba a hacer en su humanidad. También antes de irse, para consolarlos, le dijo que iba a venir como el Consolador, que el Padre lo iba a enviar. Así como el Padre lo envió a él en su humanidad, también el Padre, ¿sí?, es el que envía al Hijo en su divinidad, ¿sí?, a través de su Espíritu. De Cristo decía Juan el Bautista, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Así Dios nos presentó a través de los evangelios la idea de allanar el camino, de qué se debían arrepentir para poder reconocer a Cristo cuando viniera, ¿sí? Esta es la forma que tenía Juan de anunciar, ¿sí?, la forma en que Dios lo había guiado para anunciar la llegada de su Hijo, del Mesías. Pero esta forma, esta forma de predicar era para quitar de la mente, de las enseñanzas de todo Israel, lo que los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, todos los que dirigían a Israel, habían enseñado, ¿sí?, como mandamientos a todo el pueblo hebreo, sus mandamientos de hombre, que alejaban totalmente la justicia de la palabra de Dios. Entonces, todos ellos, aún los apóstoles, estaban rodeados de esta cultura, estaban
adoctrinados en esta cultura farisaica en cuanto a qué era y cómo era Dios. Bueno, Juan fue llamado a esto, a tratar de, desde lo más simple, poder allanar el camino para que cuando vieran a Cristo lo pudieran reconocer. Pero esto no fue así, lo podemos ver en todo el Evangelio, ¿sí? Cristo estuvo solo con su Padre durante todo su ministerio. Y bueno, a través de eso podemos entender el gran sacrificio. No solamente, siempre tenemos que tener en cuenta toda la obra de Cristo, no solamente su muerte tan importante para nuestra salvación, sino también toda su vida antes y durante su ministerio en esta tierra para enseñarnos a nuestro Padre Celestial y enseñarnos la justicia. Uno de los hechos más contundentes para nosotros en entender la relación del bautismo, ¿sí?, y del Espíritu que aparecen en los Evangelios es la charla que tuvo nuestro amado Salvador con Nicodemo, ¿sí?, quien vino de noche, ¿sí?, para charlar con Jesús, ¿sí?, para que nadie lo viera, ¿sí?, no quería ser visto por aquellos que sus compatriotas, ¿sí?, sus hermanos en la fe, que no solamente no lo querían a Cristo, sino querían deshacerse de él. Pero estaba interesado y quería charlar con Jesús. Y vino y Cristo le presentó la idea de nacer de nuevo. Ahí en Juan 3, 5 al 21, ¿por qué digo 5 al 21? Porque muchos lo cortan, ¿sí?, a esta charla con Nicodemo, la cortan en el 15. ¿Por qué? Porque la Biblia, como fue dividida, al ser dividida, uno pierde la línea de lo que le contestó a Nicodemo, a la charla que tuvo Nicodemo, y la centran en una porción muy pequeña. Pero nosotros debemos ser fiel a cómo va citando. Nos vamos a dar cuenta que termina en el 21 porque después da la idea de que arranca con otro tema, que empieza a hablar en otra situación. Juan, como les dije, 3 del 5 al 21, dice lo siguiente en relación a la charla que tuvo con Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo, le dijo a Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La idea clara, ¿sí?, de volver a nacer, ¿sí?, presentando la idea del bautismo por un lado, ¿sí?, tanto de agua, ¿sí?, como del Espíritu. Esto es una idea clara que la mayoría la tenemos entendida, pero aquellos que creen en una Trinidad implican a este Espíritu como una deidad, ¿sí?, separada del Padre y el Hijo, que no aparece en ningún lado, simplemente es una teoría que está basada en toda la Biblia en interpretaciones, ¿sí?, privadas, no interpretaciones, no en textos concretos que definan a un tercer ser como Dios Espíritu, o diciendo que el Espíritu Santo es Dios, en ningún lado en la Biblia. Versículo 7 dice: no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Otra cosa muy importante en relación no solamente a la casi profecía de Juan manifestando que Cristo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, sino que Cristo mismo manifiesta que en relación al Espíritu, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Claramente no da ninguna idea a Nicodemo de otra deidad. No presenta nunca al Espíritu como lo presenta al Padre, ¿sí? Presenta la idea del Espíritu, ¿sí?, de ser bautizados en Espíritu, pero nunca lo presenta como lo tienen entendido aquellos que creen en la Trinidad. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Esta es la gran pregunta que la mayoría piensa que se contesta hasta el versículo
como les dije, al 16, no, sí, el 16, hasta el 15. Pero esta contestación es mucho más larga en la de Cristo. Generalmente se la centra en los versículos que vamos a leer ahora, pero es mucho más larga. Y cualquiera que tenga una Biblia lo va a poder verificar por ustedes mismos, esto que les estoy diciendo. Pero esta es la gran pregunta de Nicodemo. Más allá de esta especie de escaparse del entendimiento de lo que quería decirle Jesús, le pregunta, ¿cómo puede ser esto? Entonces Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Cristo, ¿sí?, siempre manifestó a su Padre. Entonces cuando dice no recibís nuestro testimonio, no se está refiriendo en ningún momento al Espíritu, porque hasta ese momento nunca había hablado de una deidad, ni tampoco lo hizo en este momento. Siempre cuando se refería a dos, o a una pluralidad, obviamente se refería a su Padre, porque él decía que era el Hijo de Dios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?, le dice Cristo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Todo esto que le refiere Jesús a Nicodemo tiene relación directa con su pregunta. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Hacerse qué? Es la pregunta, es nacer de nuevo. ¿Cómo se puede nacer del agua y del Espíritu? Cristo sigue diciendo en el versículo 15, para que todo aquel que en él cree, ¿sí?, en relación a lo que leímos en el 14, vuelvo a leer 14 para que se entienda el contexto, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel en quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver claramente, ¿sí?, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cristo manifestó siempre esto. La vida eterna es el Padre y nuestro Salvador Jesucristo. Pero la idea que le presenta Jesús a Nicodemo es en relación a cómo se puede nacer de nuevo, ¿sí? Y claramente Cristo le manifiesta que el que no cree en él, ¿sí?, no puede tener la vida eterna. Si no creemos en Jesucristo, aún, ¿sí?, siendo levantado como la serpiente de Moisés, no podemos ser salvos, no podemos tener la vida eterna. Hasta acá leería cualquiera que tiene una Biblia y pensaría que se salta a otro tema, pero sigue la contestación a Nicodemo, ¿sí?, en relación a su pregunta, ¿sí?, ¿cómo puede ser esto de nacer de nuevo? Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo manifestó que el nacer de nuevo, ¿sí?, era comprender que existía un Padre y él era su Hijo, literal, su Hijo unigénito. Y esta era la vida eterna, ¿sí? Entender que nuestro Padre Celestial dio a su Hijo para rescatarnos a nosotros. Sigue en el versículo 17 esta contestación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Claramente Cristo le presenta a Nicodemo la deidad, el Padre y el Hijo. Su Padre Celestial presentaba a Cristo y se presentaba a sí mismo como Hijo de Dios, de su Padre. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. No debemos olvidarnos cada vez que leemos estos textos, ¿sí?, esta contestación a Nicodemo, la pregunta de Nicodemo, ¿cómo pudo nacer de nuevo? Claramente no plantea la idea de que el nacimiento era que una tercera deidad iba a venir,
plantea la idea de un bautismo en agua y un bautismo en el Espíritu, ¿sí? Como lo manifestó en todo el Evangelio, es manifestado esta idea. Pero la idea central en la contestación, hay que nacer de nuevo, ¿sí? Entendiendo que está el Padre y que el Padre entregó a su Hijo. Y en su Hijo, ¿sí?, reconocemos y entendemos el bautismo. En su Hijo entendemos el bautismo porque el Hijo murió y el bautismo es una representación de su muerte. Y el Espíritu es una representación de su divinidad. Continúa el texto diciendo así: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este es el texto, esta es la contestación, esta es la charla que tuvo Jesús con Nicodemo. Y de esto habló con Nicodemo. Le habló de su Padre, que lo envió a morir por nosotros. Esta es la charla que Jesús tuvo con Nicodemo. Ahora entendemos, ¿sí?, un poco la relación que tiene el nacer de nuevo, ¿sí?, que con más claridad en relación a lo que presenta la Biblia, la relación que tiene el bautismo, ¿sí?, y no solo de agua, sino del Espíritu, este nuevo nacimiento, no solamente a través del agua, sino a través del Espíritu, en relación a la deidad, no a una concepción trinitaria. No aparece, Juan no lo presenta de esa forma, presenta a Cristo, que él iba a bautizar, Cristo iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. La mayoría de los evangelios presentan esta idea, o la mitad habla de Espíritu Santo y fuego, la otra mitad habla del Espíritu Santo, que Cristo iba a bautizar en Espíritu Santo. Y a Nicodemo le presenta la idea, ¿sí?, de nacer de nuevo. No se presenta ninguna idea sobre un tercer ser, sino simplemente la idea del amor que nos tuvo el Padre para entregar a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De tal manera me amó, de tal manera nos amó. Cuando seguimos leyendo en relación a esta idea del bautismo, ¿sí?, podemos ir a Hechos 1:5 y volvemos a retomar la idea de la versión, la Nueva de Jerusalén, ¿sí?, como la Reina Valera. La versión de Jerusalén dice así: esto se dijo en el contexto de que Cristo estaba por ascender a los cielos, y esto es lo que les presenta a los discípulos y a todos aquellos que estaban reunidos en ese momento. Hechos de los Apóstoles 1:5 dice que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Claramente lo que presenta la versión de Jerusalén, que el bautismo va a ser en el Espíritu Santo. No presenta la idea de un ser, sino en el Espíritu Santo. Pero cuando leemos la versión Reina Valera dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Siempre tenemos que referenciar la idea de quién iba a bautizar según Juan el Bautista y qué representaba, según las propias palabras de Jesús, ante la pregunta de cómo era esto de nacer de nuevo, que debíamos entender como nacer de nuevo, y era aceptar a Cristo, ¿sí? Aceptar no solamente a Cristo como el Hijo de Dios, como el Hijo de su Padre, la deidad, sino aceptar la muerte, ¿sí?, que Nicodemo iba a poder ver con sus propios ojos y que iba a ayudar, ¿sí? En ese momento se convirtió en Nicodemo, o tomó la decisión abierta de manifestarse en favor de Cristo. Claramente a través del Evangelio podemos ver, ¿sí?, cómo se predica el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Y este Espíritu Santo, como lo leímos también en 2 Corintios, Pablo presenta que Cristo es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Pablo también en Gálatas nos presenta la idea de que, la revelación a través de la inspiración de Dios, sí, que por cuanto somos hijos, Dios entregó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones.
Lucas sigue diciendo ahí en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículos 7 y 8, y volvemos a retomar la idea de las traducciones de la versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén y la Reina Valera, para que entendamos también cómo las traducciones presentan ideas diametralmente opuestas en relación a quién iba a bautizar en el Espíritu. Como dijimos, como expresamos los versículos donde claramente los demás apóstoles, como Pablo, presentan quién es el Espíritu, también podemos ver en Lucas, ¿sí? Y yo tengo más confianza en la versión de Jerusalén, por todo esto que les había comentado, ¿sí? de la veracidad de sus textos en relación a las nuevas versiones, como la de Reina Valera, y porque en el contexto de lo que viene presentando Juan, de quién iba a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego, el texto claramente presenta la misma idea. Ahí en la versión de Jerusalén, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice así: Él les contestó. Él les contestó viene de la pregunta de los apóstoles que estaban con Cristo en el momento de su ascensión, pronto a su ascensión, le preguntaron cuándo iba a restaurar el reino, ¿sí? Cuándo iba a poner su reino ahí en la tierra. Seguían muchos de los que estaban reunidos ahí pensando que Cristo iba a instaurar su reino en ese tiempo. Y Cristo le contesta: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre en su sola autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Esta es la idea que presenta la Nueva Jerusalén, ¿sí? La versión Nueva Jerusalén, la versión Jerusalén. Me quedé con los confines de la tierra pegado. Y ahora veamos lo que dice la Reina Valera. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: nos toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La idea, ¿sí?, del Espíritu Santo, o la fuerza, ¿sí?, del Espíritu Santo, presenta una idea cercana a esto que les presentaba y que siempre manifiesto, en que Cristo derramó su Espíritu cuando fue a su Padre, ¿sí? Y en el momento de sentarse en el trono de la gracia, derramó su Espíritu para con todos sus hijos. Pero Pentecostés, ¿sí?, debemos leer Pentecostés para ver cómo sucedieron estos hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 4, dice así. Vamos a leer las dos versiones, ¿sí?, la Jerusalén y la Reina Valera. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Esta es la Biblia de Jerusalén. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, de los apóstoles. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. La Biblia de Jerusalén presenta la misma idea que Cristo presenta sobre el Espíritu, ¿no? Que es como el viento. Uno puede escuchar, puede sentir la obra del Espíritu, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es como, de la misma forma que Cristo le expresó la idea del Espíritu, se manifestó el Espíritu en Pentecostés. Y no solamente esto presenta la cita, sino también lo que Juan decía en cómo Cristo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego.
porque las lenguas estas que descendieron y que les permitieron, ¿sí? Esta era un emblema de los idiomas que comenzaron a hablar los discípulos que estaban reunidos en ese aposento alto. Presentaba también claramente la idea de el fuego como purificador, como celo, como deseos fervientes de predicar el Evangelio, y que esto es producto de Dios mismo, ¿no? Lenguas de fuego es producto de celo y del deseo de predicar la palabra de Dios, que Cristo los había enviado para adoctrinar a las naciones, ¿no? La cita de Reina Valera dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles 2, 1 al 4, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta idea que presentan las Escrituras en relación a la prédica de Juan el Bautista sobre quién iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, la idea que presenta Cristo mismo en relación a cómo era nacer de nuevo, esta necesidad de nacer de nuevo, no solamente de agua, sino del Espíritu, y presenta la idea de que el Espíritu obra como el viento, ¿no? Uno puede ver la obra del viento, puede ver lo que sucede en el viento, pero claramente el viento no es invisible, ¿no? Uno no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, pero puede ver claramente la obra. Así es como Cristo se manifestó a través de su Espíritu. Porque Juan lo había predicho de que Cristo iba a bautizar. Cristo durante toda su vida terrenal no bautizó en Espíritu Santo a nadie. Solamente hay un hecho específico de bautismo en Espíritu Santo y fuego, que es en Pentecostés. Y Cristo les dice que aguarden la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de Juan 14. Vimos claramente que la promesa de Juan 14, aquellos que no lo hayan visto el video, no soy el único que ha hecho un video en relación a Juan 14, pero si es conforme a su agrado pueden tranquilamente mirarlo, y donde claramente, versículo por versículo, presenta la Biblia claramente quién es ese Espíritu Santo, quién es esa promesa, de quién vendría esa promesa sobre los discípulos después de su resurrección. También podemos ver en Juan 20:22 Cristo soplando su Espíritu Santo hacia los discípulos antes de ascender. Entonces, la idea clara de la obra del Espíritu Santo es una obra clara en el Evangelio, presentando la idea de que un Espíritu Santo vino, que este Espíritu Santo se apareció como lo había manifestado Cristo, ¿no? Como la hora del viento, ¿no? Que entra como propiamente dicho, como el viento, que pudieron ver esa manifestación, ¿sí? Pero la manifestación visible que se hizo del Espíritu fue puntualmente las lenguas de fuego que representaban los idiomas que hablaron los apóstoles. En ningún momento del hecho del Pentecostés vemos la implicación de que bajó un Dios Espíritu Santo. Si Cristo hubiera prometido en Juan 14 la idea de una deidad llamada Dios Espíritu Santo, bueno, en Pentecostés no se presentó de esa forma, no se presentó viniendo el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo. En ningún lado aparece esta idea, simplemente, vuelvo a decir lo mismo, es una idea interpretativa. Pero aquellos que hayan leído conocerán, y aquellos que no, los invito a que sigan leyendo Hechos 2, Hechos 3, y cómo los que estaban reunidos ahí y que no fueron bautizados en el Espíritu Santo consideraban que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto, dice el Evangelio.
Y Pedro comienza a predicar el Evangelio. Cita al profeta Joel diciendo que en los postreros días Dios derramaría su espíritu, dice. ¿Quién es el que en Joel predicó o manifestó proféticamente? ¿Quién es el que iba a derramar su espíritu? ¿Quién es el Dios que iba a derramar su espíritu? Claramente está hablando de Cristo en Joel. Y Pedro habla de Joel presentando esta idea de que Cristo iba a derramar el espíritu sobre todos sus hijos y hijas, iban a tener visiones y iban a tener sueños. Y después claramente, ustedes pueden ver todo el capítulo 2, después del bautismo del Pentecostés, cómo Pedro presenta a Cristo. No presenta ninguna tercera deidad con el cual ellos fueron, supuestamente aquellos que creen en la Trinidad, fueron llenos de esa deidad. Y no van a ver en ningún momento, en ninguna de las 23 cartas apostólicas, la idea de un Dios Espíritu Santo. Siempre se manifiesta esta idea trinitaria con interpretaciones, de las cuales me he tomado el trabajo de muchas de ellas, presentarlas en estos videos que ustedes pueden ver en mi página, mi perfil, perdón, y que claramente presentan bíblicamente no la idea de un tercer ser, sino siempre manifestando a Cristo como el Espíritu Santo. No solamente estas citas que cito constantemente, fundamentalmente de Pablo y de Juan y de Pedro, sino que claramente todas las citas que se presentan en relación a cómo entienden que el Espíritu Santo habló, sufría y demás cualidades que le implican a su tercera deidad de Espíritu Santo, siempre se refiere a Cristo. En todas se refiere a Cristo. Ustedes tienen la oportunidad de ver los videos y también pesar la evidencia, ¿no? Pueden decidir que lo que está escrito o lo que manifiesto en relación a la Biblia ustedes no lo interpretan, pero bueno, ahí tienen la posibilidad de hacerlo. Una última cosa que quería presentar: siempre les digo que mi fe es adventista, y recalco, no soy adventista del séptimo día, pertenezco a la iglesia porque la iglesia es trinitaria. La iglesia abandonó la verdadera fe de la deidad hace muchísimos años y hoy está creciendo en la Trinidad, aceptando esta doctrina católica, esta doctrina espuria. Pero quería leerle un pasaje chiquito. Aquellos que conocen los escritos de Ellen G. de White, aquellos que son adventistas, sabrán dónde buscar, de dónde es toda esta evidencia que les presento bíblicamente. Hay muchísima más evidencia a través de los escritos de la Mensajera de Dios. Pero quería presentarles la última cita para despedirme de ustedes, después de haberle presentado la idea clara de quién es el Espíritu Santo que iba a ser derramado, ¿sí? Con el cual Cristo iba a bautizar. Vuelvo a repetir, nunca bautizó Cristo en Espíritu Santo. La única vez que se presenta un bautismo en el Espíritu Santo es en Pentecostés. Así que si la prédica de Juan estaba equivocada, Cristo jamás bautizó en Espíritu Santo, o, como siempre manifestamos, Cristo es el Espíritu Santo, sí, y bautizó con su Espíritu Santo y fuego en Pentecostés. La última cita es a mis hermanos adventistas que creen en la Trinidad, lamentablemente, pero que son fieles al estudio de la palabra de Dios y de la fe en cuanto a la profeta de Dios. El deseado de toda la gente, es página 110, manifiesta esto. Aquel me dijo, sobre quien vieres, en relación a esto mismo que hablamos de los versículos de Juan el Bautista, ¿sí? Hablando de Cristo, ¿sí? Del bautismo en el arrepentimiento. Aquel, dice así, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y se reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Claramente presenta también la hermana White, ¿sí? La idea de que Cristo, el Hijo de Dios, es el que bautiza con Espíritu Santo
y bautizar con Espíritu Santo. Pero queda al estudio de cada uno de mis hermanos que me están escuchando, aquellos que comparten mi fe adventista como aquellos que no la comparten, pero que claramente pudieron ver a través de los textos de la Biblia que aparece una idea que nunca se cumplió, ¿sí? Que Juan predicó algo que jamás hizo Cristo mientras estuvo en esta tierra, pero que sí sucedió posterior a su resurrección y que es para tomarlo en cuenta cuando uno empieza a tratar de definir por qué cree lo que cree y de dónde saca la evidencia bíblica para manifestar estas creencias. Espero, hermanos, que esto les haya sido de bendición. Espero que ustedes puedan ir a los textos y entender a lo que me refería. Espero que esta sea su mayor necesidad cuando vean mis videos. Ir por ustedes mismos a las Escrituras y probar por ustedes mismos lo que está escrito en ellas. Así que espero que Dios los siga educando, porque Él es el único que les puede dar entendimiento de la verdad, que los siga cuidando y sosteniendo siempre hasta el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, que es el deseo que todos tenemos, aquellos que añoramos conocer a nuestro amado Salvador. Hasta siempre y nos veremos prontamente.